Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos con ustedes en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum para discutir con ustedes, platicar, intercambiar ideas respecto a la agenda sociopolítica nacional y los temas locales. Todo lo que ocurre a nivel nacional pega de manera tangencial y a veces de manera directa en lo que está ocurriendo en nuestro estado. Hay muchos temas, como lo anticipábamos el lunes, pues uno de los temas más importantes es pues las propuestas que ha hecho el presidente de la República para nombrar a embajadores y a representantes consulares por parte del Estado mexicano en distintos países. ¿Por qué es una noticia, digamos, importante en términos políticos? Lo es porque algunos de estos personajes han sido ya cuestionados, ahorita vamos a mencionar a quién, y también porque algunos personajes provienen del Partido Revolucionario Institucional, lo cual es claramente una estrategia de división o de el famoso divide y vencerás del presidente de la República en, pues contra básicamente la posible alianza política para el 2024. Ese es un tema, lo decíamos desde el lunes, vamos a abordar este tema con, pues vamos a platicar lo que está ocurriendo en este tema del nombramiento de los consulados y los embajadores por parte del Estado mexicano. Otro tema muy importante que se está discutiendo en este momento y me parece de mucha trascendencia, quizá más importante todavía, es la famosa reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica que está planteando el presidente de la República y que ha iniciado con foros abiertos. No sabemos cuáles van a ser los resultados de los foros abiertos, pero vamos a tocar ese tema también de manera, pues vamos a analizarla, vamos a ver qué está ocurriendo en este tema. Dos temas más. ¿Se acuerdan del caso Álvarez Puga? ¿Y por qué es importante para Chiapas? Pues es importante porque están involucrados directamente familias chiapanecas. Ya más allá, digamos, del aspecto mediático de Inés Gómez Mont, esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esa es la parte mediática, pero en el fondo hay algunas familias chiapanecas que ya están mencionando, desafortunadamente vuelven a ser escándalo nacional y no por temas particularmente de rectitud y honestidad. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Vamos a analizarlo. Y finalmente se dio a conocer la encuesta nacional de percepción sobre seguridad. Vamos a decir más o menos cómo se encuentran las ciudades de nuestro estado y cuáles son las ciudades donde se percibe mayor estado de indefensión o de inseguridad ante la delincuencia en el país. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Víctor, buenas noches, gusto saludarte. Y gusto de ¿Qué te parecen estos cuatro temas, Ricardo del Muro? Excelente, yo creo que son bastante, pues prácticamente son los que se han estado discutiendo a lo largo de la semana. Yo creo que son los más significativos de esta semana. Muy bien. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues si quieres podemos empezar con el aspecto de los embajadores. Adelante, Ricardo. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este tema? Pues la vez pasada hablamos sobre el tema. Yo planteaba que desde un principio, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ofreció la embajada de España a Quirino Ordaz, de alguna manera ya se estaba vislumbrando la estrategia que se planteaba para dividir al PRI, porque efectivamente pues es obvio que el grupo más peligroso, el grupo que más está haciendo contrapeso a Morena es esa alianza principalmente del Partido Acción Nacional y del PRI junto con el PRD. Además de partidos amigos que se le junten o se añadan a este bloque opositor. Y bueno, y López Obrador, pues no olvidemos que finalmente es un expriista, es un expriista, es un experredista, y es una persona que se formó en el sistema, o sea, sabe perfectamente
como dicen, la marca del ganado, sabe de qué pie cojean la mayoría de los políticos mexicanos. Y yo creo que aquí, pues, el punto que él planteó es una cuestión clásica que incluso lo maneja Weber, ¿no? Weber, Maquiavelo, Todos, de todos los que pues hay muchas analistas. formas de mantener el poder, la forma más primitiva pues es mediante la fuerza bruta, la otra forma de conseguir el poder es mediante la amenaza, pero la forma más inteligente antes del consenso, que sería La la ideal. pureza democrática, pero previo al consenso, pues está la política de premios y castigos, ¿no? Le da un nombre que ahorita no lo tengo en la mente, ¿no? Pero es así como de intercambio de favores. Y creo que es lo que está planteando López Obrador, para que lo pongamos simplemente, ¿no? Muy bien. El mensaje que está diciendo es muy claro. O sea, si señores gobernadores, si apoyan a la federación, si apoyan el proyecto presidencial, cuando ustedes salgan, van a ser premiados, y de otra forma, pues se irán a la banca y a esperar a ver cuándo cambia la realidad, ¿no? Pueden esperar 3 años, pueden esperar 6 años, o pueden esperar toda la vida. Ha habido muchos O, o salir, políticos o salir de plano del escenario político. sí, por eso que hay muchos que han muerto en la banca, ¿no? Muy Esperando. bien. Ricardo del Muro, pues esto es la estrategia del divide y vencerás que está aplicando el gobierno de la República, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se queda solo con los digamos, gobernadores del PRI, que son, en este caso estamos hablando de la exgobernadora de Sonora y del exgobernador de Campeche, sino también han incursionado ya con la candidata o la precandidata del PAN Aguascalientes, una senadora llamada Marta Márquez, que estaría siendo postulada por el PT, el Partido Verde Ecologista, para dar la batalla al PAN en el estado donde tiene más posibilidades de ganar el PAN en las elecciones de este próximo, bueno, creo que a mediados de año inician las campañas y casi en la tercera parte del año vamos a tener elecciones en 6 estados. Juan Carlos Calimayor está con nosotros. ¿Qué opinas de esta situación, Juan Carlos? Pero una pregunta muy concreta. ¿Cómo contribuye no al poder, sino a la democracia esta estrategia? Porque al final de cuentas lo que estaríamos buscando los partidos políticos y los ciudadanos es tener un sistema democrático. Esta estrategia del divide y vencerás, ¿ayuda a la democracia en México? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Bueno, desde la perspectiva de esta lógica moral que maneja la 4T, pues me parece completamente inmoral. Es decir, estos inquisidores que juzgan a los demás no por la ley, sino por lo moral de sus actos, están dejando en evidencia, como bien lo dice el maestro Ricardo, un pragmatismo que trasciende a lo ideológico, que es política pura, y como bien dice el maestro Ricardo, pues identifica a los priistas de viejo cuño con estos priistas cuatro transformados de Morena, que finalmente regresaron desde los años 70 otra vez al poder, ¿no? Es la misma mona, pero revolcada, pues, ¿no? Y qué bueno que el maestro lo acepte así, lo asuma así, porque pues así es. O sea, ¿a quién le dan pan que llore, no? Al final de cuentas, los gobernadores se buscan una beca, porque además escogen buenos lugares, no es cualquier cosa irse, no pidieron Uganda, no pidieron Corea del Norte, o sea, pidieron República Dominicana, pidieron Barcelona. Claro, ahí quiero decir en abono, para que no me lo vaya a decir el maestro Ricardo, que otros presidentes hicieron lo mismo. Felipe Calderón, es una táctica muy por ejemplo, Felipe Calderón nombró a 3 exgobernadores, 3 panistas muy distinguidos como embajadores en España. Gabriel Jiménez Remus, Ramírez Acuña y otro más, Alfonso Cermeño. A los 3 los nombró consecutivamente. A Francisco Barrios, gobernador de Chihuahua, lo nombró embajador en Canadá. Juan Carlos, pero la diferencia es que eran de su propio partido.
Sí, Ahora exacto. estamos hablando de una cooptación de un partido opositor o supuestamente opositor, que es el que prometió el presidente combatir, que prometió, Sí, digamos, ahí ya y hubo hoy lo está casos cooptando. excepcionales, como un embajador de izquierda que era del PRD que nombró en Cuba, no sé si recuerdan que ahora, Sí, claro. no me acuerdo, no sé, no me acuerdo cómo se llama. A Cristóbal Alex, lo nombraron embajador, pero no fue en Cuba, Nicaragua. No, hubo uno en Cuba que era un hombre de izquierda y lo mandaron para allá. Acá el tema es, Y estás hablando de Pierce, sí, ahorita nos acordamos bien del nombre. El asunto acá de fondo es que los diplomáticos de carrera se molestan mucho con que metan a políticos, pero esta ha sido una práctica en el servicio exterior desde antaño. Por ejemplo, el hijo de don Bernardo Reyes, que fue quien arrancó la decena trágica tomando por asalto, frustradamente por asalto el Palacio Nacional, junto con el sobrino de Porfirio Díaz para derrocar a Madero, pues su hijo resultó a la postre ser un servidor del Servicio Público Exterior y se trata ni más ni menos que don Alfonso Reyes. sí, También el poeta Amado Nervo fue embajador en Sudamérica. También Octavio Paz fue embajador en la India, tuvo el decoro de renunciar por su desacuerdo con la matanza en Tlatelolco. bueno, Y pues Carlos Fuentes en París. O sea, esto más o menos se justifica a propósito del escritor e historiador Pedro Salmerón, al que yo sí logro dividir entre su vocación de historiador, que me parece un muy buen historiador, con este linchamiento que viene dentro del propio Morena, de una organización que se llama La Cuarta Ola, donde está una chica que es hija de un cuate que estuvo en Chiapas con la Cocopa, no sé si se sí, acuerdan, Estefanía Veloz, Estefanía Veloz, y que no reclamaron cuando lo nombraron director del INERM, que era el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. No había de las salido a la luz revoluciones. que el señor es un acosador sexual sistemático, ¿no? Y ahora resulta que le sale a la luz. Y acá vislumbro dos cosas. Primero hay que separar que Salmerón sea fundador de Morena, que sea un activista, ideólogo radical de Morena, de esta izquierda radical recalcitrante, y por otro hay que separar al historiador, es decir, finalmente algún mérito tiene, es parte del movimiento, y yo en lo personal no le veo, no me parece justo que este linchamiento que ahora acostumbran los movimientos feministas, que se vuelve la sacra santa inquisición, acabe no solamente con la posibilidad de su nombramiento, sino además lo deje marcado de por vida, desprestigiando toda su carrera académica, ¿no? No me parece Muy justo, bien. no sé ustedes qué opinan. Y en el caso Pues mira, de los priistas, nada más cierro diciendo, pues el presidente les está tirando carnaza, así invitó a Manuel Espino, expresidente del PAN, a Germán Martínez, que ahora ya se les volvió en contra. Los priistas tienen una cultura de institucionalidad. Si mañana gobierna el PRI, van a blasfemar en contra de López Obrador, si siguen en esos cargos, pero lo que están comprando ahora no solamente son vacaciones pagadas en una cosa en la que no tienen experiencia, sino impunidad, porque eso también es un certificado sí, de así es. impunidad para ellos, a cambio de entregar sus estados a Morena, porque todos esos gobernadores que nombró le entregaron los gobiernos a Morena. Cierro Así diciendo es. que mi conclusión sería que se debe reformar la ley del servicio exterior para que cuando menos reúna un mínimo de requisitos de experiencia. Ahí tienen a Isabel Arvide, de embajadora en Turquía, muy cuestionable su personalidad y lo que representa para andarnos representando en un país tan importante como es Turquía. Debe reformarse la ley del servicio exterior para que no sea una prebenda y una concesión que se le haga, o que haya excepciones, como el caso de los escritores que antes citaba, ¿no? Muy bien, pues ahora vamos a tener como representantes del Estado mexicano a personajes como Leopoldo de Gives, un líder de la COSEI en el istmo de Tehuantepec, que pasa de ser pues un líder muy cuestionado, no como su liderazgo, sino con lo que hicieron durante muchos años en el istmo de Tehuantepec. Se habla de abusos y bueno, de muchos delitos, y va a ser nuestro embajador en la ciudad, en Nicaragua. Vamos a tener a Pedro Salmerón en Panamá, a Aiza en República Dominicana, a Pavlovich en Barcelona, Barcelona.
Quirino Ordaz en España. Todavía no lo aprueban, ¿eh? No, todavía no lo aprueban, pero es muy probable, es muy difícil que un país te diga que no. Han hecho cuestionamientos por la relación que está, pero es muy difícil. El propio Porfirio Muñoz Ledo se va a su exilio dorado a Cuba, y Alfonso Suárez del Real también, un funcionario del Distrito Federal. ¿Ya lo nombraron a Porfirio para Cuba? Ya está postulado, sí. Ya va para Cuba, Porfirio. Bueno, con Fox, Porfirio fue embajador en los Países Bajos, ¿no? Y había sido embajador en la ONU también. Digamos que es el menos cuestionado respecto a su carrera diplomática. De algo pero tienen que comer. Ya tenemos entonces, guarde usted como colofón, es una estrategia de dividir al PRI, una estrategia de confrontación dentro de la posible alianza, es un pago de favores, dicen muchos, por haber entregado los estados, es un acto de impunidad también para estos personajes que se van, y dicen, y eso lo han dicho muchas voces al interior del propio sistema diplomático mexicano, una afrenta al servicio público o al servicio civil de carrera dentro del servicio diplomático. Vamos al siguiente tema, si les parece, o tú quieres una... Sí, a mí me gustaría un poquito refrescar, nada más muy rápido, ¿no? Sí. Yo creo que siempre ha habido en el caso de los diplomáticos pasa como en el caso de los escritores, ¿no? Están los famosos diplomáticos del servicio civil de carrera y de la escuela Matías Romero, que en muchas ocasiones son burócratas que se desarrollan en ese ámbito, pero no pasan de allí. Y por el otro lado, pues muchos embajadores que realmente nunca han estudiado diplomacia, ni han estudiado relaciones exteriores, pero han sido magníficos embajadores, pero se olvidan de algo, que finalmente las embajadas para México, y no solamente México, yo creo que todos los países, sirven para dos cosas. Por un lado, para premiar a los amigos, y también por el otro lado para mandar lejos a los enemigos, y no es algo nuevo, o sea, es algo muy viejo. Ahorita Juan Carlos manejaba el caso de exilio decoroso, sí, ¿no? Manejaba el caso de Alfonso Reyes, pero su papá Bernardo Reyes, Porfirio Díaz lo mandó de embajador a Japón para tenerlo lejos un rato y que dejara de andar haciendo grilla aquí. A Luis Echeverría Álvarez, ahora que cumple años, felicidades, es el presidente más longevo, ¿no? Que 100 años cumple Luis Echeverría Álvarez, yo creo que es yo creo que es el presidente vivo con más edad. Bueno, a Luis Echeverría lo mandaron a las Islas Fiji. Bueno, y él había mandado a Gustavo Díaz Ordaz también. Bueno, Díaz Ordaz, un caso que lo quisieron mandar a España, y ahí sí lo echaron para atrás por la cuestión. Pero sí fue embajador, 38. Sí, pero pues fue cuestionado, no duró mucho, ¿sí? Entonces, pues sí, digamos que siempre el servicio, y pasa un poquito como el caso de los periodistas y los escritores, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho de que estudies letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM significa que vas a ser un buen escritor. La mayoría de los grandes escritores no estudiaron letras, fueron periodistas. No, pero a ver, Ricardo, pero sí es importante. Pragmatismo. No, pero sí es importante, mira, déjame dar mi opinión. Sí es importante porque el servicio civil de carrera para la diplomacia sí tiene personajes, sí tiene gente preparada, porque hoy la diplomacia no solamente tiene que ver con tener a los amigos, es cierto lo que dices, pero hoy esperaríamos, digamos, más con un esquema ya globalizante o globalizado, esperaríamos, digamos, a tener gente capaz, porque la representación que tú tienes en un país tiene que ver con negocios de que representan a tu país, es decir, con las empresas que representan a tu país y que quieren ser transnacionales, o aquellas empresas que quieren llegar a México, con los negocios políticos también, es decir, el negocio político que tiene que ver mucho con la geopolítica mundial, bueno, pues también es importante. No es lo mismo que tengas a un embajador, digamos, que no conoce de geopolítica o que no conoce de la sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo en ese país, a que mandes a cualquier persona que no sabe. Por eso, en los embajadores de Estados Unidos siempre se tiene mucho cuidado, digamos. No, y por ejemplo, hay embajadores
hay embajadores que manejan muy bien el idioma del país al que van, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, tienen que Sí, preparar, por pero ejemplo, es de mismo no puedes mandar a porque el Rusia, por servicio ejemplo, a una persona que no te da sepa. la burocracia No, no, no. de Sí, sí es sostén. importante, sí es importante, sí es muy importante y sí está siendo una estrategia del presidente que está dividiendo, yo decía, no solamente con embajadas, ya vemos ahí con candidaturas, en el caso de Marta Márquez en Aguascalientes, ofreciéndole la candidatura a través del PT y el Partido Verde Ecologista, el PBM, para competir contra el PAN en Aguascalientes, que es una de las entidades donde se sienten más vulnerables los de Morena. En fin, aquí está el tema, es un tema muy importante, está en los medios, vamos a seguir discutiendo con ello, pero sí, la verdad es que algunos personajes, más allá de sus periodistas, algunos personajes que dejan mucho que desear. A mí me parece que lo de Leopoldo de Gives, que no se ha dicho mucho, hay que ponerle atención, porque vean el antecedente de este personaje y hoy es embajador representando al Estado mexicano en otro país. En fin, pasemos al por siguiente ejemplo, tema. Jacob Polensky sería una excelente embajadora de Cuba, pero el problema es que allá no hay tiendas de Carolina Herrera, ese es el problema, ¿no? Pues a lo mejor no estaré mucho tiempo en Cuba, estaré buscando ir de Cuba a Europa para comprar lo necesario. Hacer shopping los fines de semana en Miami. Así es. Muy bien. El otro tema, Ricardo del Muro, Juan Carlos, ¿qué te parece la reforma eléctrica? Juan Carlos, estamos en plena consulta de la reforma eléctrica. ¿Qué podemos decir de ello? Seamos breves porque queremos avanzar los 3 temas que nos faltan. Voy a procurar ser muy breve. Yo quiero agradecerle, porque además de que quiero mucho personalmente al maestro Ricardo del Muro, me ayuda a comprender cómo piensa su generación educada en el modelo postrevolucionario, nacionalista, que hablaba de soberanía, en un mundo globalizado que cambió completamente, pero donde ellos se quedaron atrapados, con ideas de izquierda que ya, en mi opinión, en un mundo globalizado de libre comercio, de competitividad, pues resulta obsoleto. O sea, no hay discusión. Cuesta 4 veces más a la Comisión Federal de Electricidad producir 1 megawatt que el sistema de la inversión privada de energías alternativas. Hay incertidumbre jurídica para las inversiones en México, se quieren cancelar contratos. El tema, y además una empresa, una paraestatal igual que Pemex, que ha dado un montón de privilegios, ahí se jubilan hasta los 50 años con sueldos de 66,000 pesos, y todo a costillas de nuestros recibos de luz, y bajo la treta y la trampa, la farsa de que Pemex y CFE son de todos los mexicanos. Si son de todos los mexicanos, yo quiero mandar una carta para que no me cobren a mí la luz, porque si es de todos, pues lo menos que a mí no me cobren. ¿Y cómo funciona una empresa que se da el lujo de condonarle 11,000 millones de adeudos a Tabasco porque se le antojó al presidente? No tenemos empresas competitivas del Estado, como Noruega las tiene, ¿no? Y en México no funciona el gobierno como empresario. ¿Por qué? Ahora, eso no quiere decir que la soberanía esté en riesgo. En el momento que quiera, el gobierno hace una requisa y el desabasto de energía se garantiza. El abasto de energía se garantiza. No está en riesgo, no estamos en guerra, en un escenario de guerra, como para hablar de soberanía alimentaria, de soberanía energética. Eso corresponde a la época de Luis Echeverría, que tanto añoran en el fondo de su corazón los políticos de Morena, ¿no? Muy bien. Ricardo del Muro, ¿cómo ves la reforma eléctrica? Bueno, dijimos que íbamos a ser breves, ¿no? Por alusiones personales. Oye, breves y concisos. Bueno, pero no, bueno, yo que les mandé un libro que es interesante, que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, de David Harvey, que es un historiador actual, joven, moderno, y da una explicación bastante interesante, se lo mandé a Juan Carlos. Malísimo, pero bueno, pues es un tema de debate y creo que no ahorita, va a ser permanente la lucha entre los que manejamos posiciones que defienden la intervención estatal y los que manejan el libre mercado. O sea, más allá en el fondo es eso, ¿no? Igual que en un momento determinado podríamos manejar que son conflictos que se dan entre los que creen en Dios y entre los que no creen, y cada quien tiene su verdad y tiene sus puntos de defensa. Mejor definición no puedo hacer, porque la izquierda es dogmática. Por eso, y finalmente, pero finalmente hay elementos que apoyan los planteamientos más, o sea, no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de cuestiones
de Le voy a hacer respaldo. para ponerle sabor al Carlos, le hago una pregunta. Quitemos a la socialdemocracia europea. Dígame un solo ejemplo donde haya funcionado el socialismo en el mundo. Bueno, pues no estoy diciendo el socialismo, es que también se va, no podemos ver el mundo como Bueno, el negro y estatismo, blanco. Por eso, y es lo mismo. O el No podemos ver, keynesianismo. no, el keynesianismo funcionó en Estados Unidos, o sea, funcionó en Pero el Inglaterra, keynesianismo es, a ver, muy bien. funcionó en Entremos a lo de Inglaterra. entremos a lo de la reforma eléctrica, porque Sí, el porque si no keynesianismo vamos es a una meter, estrategia, el keynesianismo es una estrategia de choque ante un escenario bueno, pero el injusto y de keynesianismo, crisis. mira, a ver, salvo que estén mal los libros de economía, el keynesianismo resolvió el problema de la posguerra y resolvió el problema de la crisis Sí, del 29. así Bueno, es, pues nada más. porque es una Es estrategia de punto. crisis, no de Lo crecimiento. que tú quieras, sea la estrategia que sea, funcionó. Adolfo Hitler le funcionó muy bien. A ver, Hitler no manejaba el keynesianismo, y está ¿Cómo por no? favor. Desconoció el oro internacional, comunidad monetaria, emitió Pero no, eso billetes. no es Keynes. Bueno, pero es que eso pero no a es ver, Keynes. Ricardo, es que yo no nos quisiera Pero bueno, una de las teorías para que digamos la gente que no se confunda. yo lo que sugeriría es de que le echemos una repasada a nuestros libros de economía y nos pongamos a discutir cosas serias y en forma, o sea, no estar con que negro y blanco, blanco y Pero no me rojo, puedo dar un pero solo bueno, vamos ejemplo a de lo un que nos país vamos a lo que nos socialista. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica? En reforma energética, lo que dice Juan Carlos, pues sí es una posición. Aquí el gobernador Rutilio Escandón Cadena, pues está contra la posición de Juan Carlos. Él dijo que, él planteó, repito, que la reforma es benéfica para Chiapas, que nos va a ayudar, que es sobre todo en un estado en que tenemos hidroeléctricas. Tal vez esté equivocado, posiblemente, pero eso lo planteó a él. Muy bien. Pues eso lo planteó a él, o sea que ahorita puede ser que ustedes lo cuestionen, pero eso lo planteó el gobernador. Por un mito de que por el otro lado, pues el foro, 50% de la energía eléctrica, cuando en realidad la energía bueno, eléctrica pero eso solo lo dijo, la energía eso lo eléctrica, dijo el gobernador, no lo estoy diciendo no importa, bueno, pero ahora a lo que voy, bueno, es de acuerdo a la posición del gobernador, es de que la reforma puede beneficiar a Chiapas. ¿En qué? Ahora bien, por lo que se refiere al Parlamento abierto, pues está bien, o sea, eso va a permitir y ojalá haya una amplia difusión de los puntos de vista en torno a lo que es la reforma. Aquí les voy a ser sinceros, el tema de la cuestión eléctrica no es algo sencillo, o sea, podemos hablar, podemos repetir clichés y lo que sea, pero el otro día estaba yo leyendo un libro precisamente sobre las fuentes de energía y demás, y no es un tema fácil de entender, o sea, es como si uno dice, sí, todo se resuelve con los carros eléctricos o cuestiones así. El tema es mucho más complejo que decir nada más estoy a favor de la energía renovable o estoy a favor de las energías en base al petróleo. Pero bueno, la idea es de que en este Parlamento, y creo que está bien la posición, ¿no? De que a los diputados se les amplía el panorama en un tema de difícil comprensión, y que bueno, ojalá que en base a eso adopten una posición pues de beneficio para el país, no sé, puede ser. Muy bien. Puede ser finalmente. Déjenme dar mi opinión, compañeros, déjenme dar mi opinión. Miren, independientemente de si es pública o privada, México necesita energía limpia, primero, energía barata y requiere inversiones. Y lo que está ocurriendo hoy, más allá de dogmas y más allá de posicionamientos políticos, lo que está ocurriendo hoy es que sí hay mucho riesgo riesgo de los inversionistas, lo cual implicaría que una industria tan necesaria para el desarrollo del país pueda quedarse sin fondos. Eso es importante. No es lo mismo pensar en la industria eléctrica de López Mateos cuando teníamos un desarrollo solamente para 50 millones de personas y una industria incipiente, y hoy hablar de México siendo la 13ª o la 14ª industria mundial con un gran potencial que requiere mucha energía, que requiere pasar energías limpias y que requiere mucha inversión. El presidente de la República anunció hace 2 días que requería inversión en Pemex, lo cual él había dicho que no era necesario, y hoy está hablando de la necesidad de inversión en Pemex. Es decir,
vean, yo sí estoy viendo, no es un asunto de mi opinión, estoy viendo una tendencia en donde el gobierno de la República sí están reconociendo la necesidad de inversiones privadas en el sector energético, lo cual es necesario, es bueno, y me parece que eso ayudaría mucho a garantizar energías limpias, energías baratas y energías suficientes para el desarrollo del país. Vamos a un siguiente tema, ¿no? Para que cerremos. Percepción de seguridad. Acaba de salir la encuesta del INEGI diciendo cuáles son las entidades o las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país. Ecatepec, Estado de México; Naucalpan, Estado de México; Fresnillo, Zacatecas; Tonalá, Jalisco, no Tonalá, Chiapas, Tonalá, Jalisco; y Michoacán, varios municipios de Michoacán, varias ciudades de Michoacán que ya prácticamente están en poder de la delincuencia organizada. Tuxtla Gutiérrez, Tapachula se encuentran en los lugares, digamos, no en los lugares, digamos, en la lista negra, pero sí han avanzado, es decir, han retrocedido, más bien dicho de esta manera, han retrocedido en la percepción de seguridad. Eso implicaría, como conclusión, que la percepción de seguridad, sobre todo en Tapachula, pero también en Tuxtla Gutiérrez, ha venido incrementándose. La población opina que cada día tenemos ciudades menos seguras. Juan Carlos, ¿qué opinas? Tenemos pocos minutos, 6 minutos. Las encuestas de percepción sirven para cambiar las estrategias de comunicación porque la percepción no es la realidad necesariamente. Así es. Yo me iría entonces a los datos duros, y los datos duros son los indicadores de homicidios dolosos que se aumentaron considerablemente en este gobierno que prometió acabar con ellos bajo una estrategia fallida de dar abrazos y no balazos. Y hoy lo estamos viendo reflejado en la anarquía que se vive en muchos estados de la República, en Chiapas, donde los bloqueos son recurrentes, permanentes, de un estado que no quiere pasar por represor y que nos está cobrando la factura al resto de los ciudadanos que vemos lesionados nuestra libertad de tránsito, nuestros comercios vandalizados, nuestra actividad económica, y eso es, yo me iría más a eso. La percepción, lo único que tiene que hacer es cambiar la estrategia de comunicación para cambiar la imagen. Colombia tenía una imagen malísima por el gran campo del narcotráfico, cambió en un pocos años la percepción y ahora la gente viaja a Colombia como un destino turístico. México ahora es la nueva Colombia, porque tiene la percepción de que los capos del narcotráfico operan en absoluta impunidad, ¿no? Impunidad. Muy bien. Ricardo del Muro, ¿cómo ves esta percepción de inseguridad? Ricardo del Muro. Se congeló al maestro. Se congeló. Oye, bueno, pues efectivamente es una encuesta. Sí, es una. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Sí me oyen? Sí. Ahí. Sí. No, yo creo que es lo mismo, estoy de acuerdo con Juan Carlos, la percepción es como observa o siente el ciudadano, y para eso sirven son encuestas del INEGI que se hacen cada 3 meses, para ver cómo percibe el ciudadano la inseguridad, pero son importantes porque finalmente una cosa es lo que dicen las cifras y las estadísticas y otra cosa es lo que se percibe. En el caso de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula la cuestión es preocupante porque se afirma, las cifras, lo oficial señala de que Chiapas es la segunda entidad más segura del país, es lo que han estado diciendo desde el año pasado, se ha estado repitiendo. Pero por el otro lado, las cifras de percepción, en el caso de Tuxtla es del 76%, y en el caso de Tapachula es de 78%. Por supuesto, no estamos en los niveles de Zacatecas, ni en los niveles de Fresnillo, que están ahí, que tienen una percepción de inseguridad entre el 90 y el 80%, pero por el otro lado tampoco estamos en los niveles, por ejemplo, de San Pedro Garza García en Monterrey, que tiene una percepción de inseguridad de 29%. Esto nos da una idea del 7% de delitos de alto impacto. Así es, y dentro de la percepción de inseguridad es de 29%, o sea, dentro de la percepción el municipio, bueno, y siempre ha sido el municipio más seguro y donde hay una menor percepción de inseguridad es San Pedro Garza en Monterrey. Entonces, pues esto es una alerta para las autoridades, lo que dice Juan Carlos es muy cierto, o sea, por un lado, pues tienen que mejorar las acciones que se vea más, y mejorar la comunicación con la ciudadanía. Ok, en conclusión, amigas y amigos que nos siguen, en Tuxtla y en Tapachula, 7 personas de 10
dicen que se sienten inseguras, así de concreto. En Fresnillo, Zacatecas, 9 de 10, y en San Pedro Garza García, Nuevo León, solamente 2 de 10. Así es más o menos lo que ocurre. Más o menos es la cuestión. Sin embargo, sí, contradice el discurso público, como dice Ricardo del Muro. El discurso público es que somos la ciudad o de las ciudades más seguras, sin embargo, la gente no lo percibe así. Vamos al siguiente tema, ¿te parece? Para que terminemos el día de hoy. ¿Les parece? Ok, salió, ya se giraron órdenes de aprehensión contra... No va a dar tiempo, pero bueno. Muy rápidamente, muy rápidamente, tenemos 2 minutos, salieron órdenes de aprehensión ya contra varios personajes o varias personas que se vinculan con Álvarez Puga. Es un tema que le pega a Chiapas. ¿Qué opinión tenemos ahí, Juan Carlos y Ricardo del Muro? 1 minuto para que cerremos, por favor. Bueno, es muy sencillo, que esas actividades eran lícitas y aún todavía lo siguen siendo bajo ciertos márgenes. Es decir, el outsourcing no necesariamente es un delito, salvo que se trate de una simulación. Entonces, habría que ver bajo qué criterios, o si se trata de una persecución política, porque también están usando outsourcing ahora para facturar en Palacio Nacional los servicios que contratan, y no les veo mucha intención realmente de eliminar el outsourcing, sino manejarlo en su provecho. O sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Ricardo del Muro, ¿qué opinas sobre este tema? Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de Álvarez Puga y Inés Gómez Montt, efectivamente, por un lado, pues es la parte del outsourcing, la parte jurídica legal. Hasta ahí, digamos que vamos a ver en qué desemboca las acusaciones que hay en contra de estas personas. Pero por el otro lado, y dadas las características de nuestro sistema político mexicano, yo no dejaría de lado que tuviera esto un trasfondo político para el grupo chiapaneco ligado con los Álvarez Puga, y que tenemos ya la antesala de las elecciones. Y creo que iría más por este último lado. Muy bien, pues amigas y amigos, les agradecemos mucho que estuvieron con el día de hoy con nosotros. Nada más déjame decir una cosa. Déjame despedirme de Luis Navarés, de Manuel Centeno, de Yesenia Suárez, de David Trujillo y de todos los amigos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad de estar con nosotros, y los invitamos a que estén el día de mañana con nosotros nuevamente en un programa más de Contextos del diario Ultimátum. Juan Carlos, despídelo con tu comentario. Pues yo lo que haría con CFE y PMC es cerrar a esos 2 changarros, porque son muy malos negocios del Estado y nos cuestan muy caros, como hicieron con Luz y Fuerza del Centro. Habría una economía más abierta para que haya más participación de la IP. Te voy a poner un ejemplo y con eso cierro. Porfirio Díaz, con inversión extranjera, construyó 22,000 kilómetros de vías férreas en 10 años. Contextos.